hablar, no es camisa de fuerza y no vayan a decir yo no lo tengo así, no importa, pero cómo debería estar redactado la estructura de un trabajo de grado en investigación comunitaria y popular, porque es muy distinto a los proyectos tradicionales que uno hace en otras disciplinas o áreas de conocimiento. Entonces, y les voy a mostrar ahora más adelante una tesis doctoral muy interesante de la Universidad de Antioquia que tiene la estructura que les estoy mostrando, se las voy a enviar para que ustedes sepan qué es lo que debería tener sus trabajos de grado. Los que ya hayan avanzado, no hay lío, los que estén avanzando, esto les pueda servir, súper, ¿listo? Pero entonces va a mostrar parte por parte de este tipo de escritura. Si tuviéramos más tiempo, porque pues esto podría ser un seminario completo, a mí la intención es que al final, ojalá los que quieran, pues puedan ir avanzando, porque la intención era que si esto fuera completo, uno podría hacer una jornada de la tarde para que todos avanzáramos por lo menos con la estructura, según lo que les voy a mostrar, pero no importa, ustedes también lo pueden hacer. Entonces, primer punto, la introducción. Después de la portada, la introducción. ¿Qué debería tener? Y aquí tengo unas variables. Las dimensiones que ustedes deberían tener en cuenta, que debería ir en escritura o iconografía, es decir, fotos, mapas, etcétera, dentro de esa introducción. ¿Cómo deberían trabajarlo? Aquí les dejo unas preguntas guías para que eso les sirvan a ustedes para la redacción. ¿Cómo deberían trabajar eso específicamente en educación popular o comunitaria? Un tip práctico, les traje todo eso. Y finalmente, ¿eso a qué equivale al proyecto tradicional? Es decir, porque entonces ahora les voy a hablar de marco teórico y conceptual, pero la investigación comunitaria y popular, nosotros no priorizamos eso, aunque está implícito. Entonces les voy a mostrar cómo todo esto, cómo se relaciona, ¿listo? Entonces voy a tratar de que el tiempo nos rinda. De todos modos, interrúmpame si tienen alguna inquietud, ¿listo? No hay problema. O si no, anotan las preguntas y ya cuando estemos culminando, dale. Tengo una consulta. Referencia y bibliografía, ¿cuál es la diferencia? Qué pena, estaba hablando con el micrófono cerrado. La diferencia entre referencia y bibliografía. La referencia y la bibliografía no es que uno coloca las referencias bibliográficas, es decir, la bibliografía se reduce específicamente a lo que está escrito. Entonces, bibliografía tiene que ver con textos escritos, artículos escritos, publicados. En cambio, la referencia incluye todo eso que no está dentro de ese marco. Entonces, por ejemplo, los mapas, los videos, los podcasts. Entonces, por eso en la mayoría de investigaciones uno coloca referencias bibliográficas, porque es la inclusión de lo tradicional escrito, que es la bibliografía escrita, desde el libro, la tesis, el artículo científico y esas referencias que son las que hablamos ahora, desde incluir mapas, podcasts, videos, fotografías, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es la inclusión de las dos cosas. Entonces por eso tú vas a encontrar en muchos documentos que solo colocan referencias, ya, no colocan referencias bibliográficas. Miran artículos y colocan referencias porque incluyen lo que específicamente estaba en la bibliografía tradicional y lo que después le da unos aportes como entrevistas o lo cualitativo que no están dentro de ese sector o dentro de ese factor. Pero entonces, sugerencia, hablen de referencias al final y ahí incluyen todo, no hay problema, ¿listo? Y si les piden referencias bibliográficas, incluyen todo, ¿listo? Bien, inicio. En toda introducción de una investigación popular o comunitaria debería haber una apertura narrativa. Y entonces aquí, ¿qué deberían ustedes responder? ¿Qué experiencia sintetiza ese problema? Es decir, partan de una experiencia vivida o colectiva significativamente. ¿Y qué pueden hacer ahí para empezar esa redacción de su documento o qué deberían ustedes fortalecer con los que ya tengan avanzados sus documentos? Escriban entre 5 y 7 líneas de narrativa sin teoría, sin citar a nadie ni a nada. Partan de una experiencia que sintetice el problema. Ese problema es el problema de investigación que uno conoce tradicionalmente, de una escena. Por eso las investigaciones comunitarias y populares no es que pierdan exhaustividad, para mí son más complejas porque de una u otra manera incluyen narrativas distintas a la tradicional. Posteriormente coloquen el contexto, que puede ser desde un mapa con fotos. ¿Dónde ocurre esto? Si no hay un mapa, lo pueden generar con Google Maps o lo pueden construir con la comunidad e incluirlo. Pero si están en la propuesta, pueden bajarlo de Google Maps y después, o con el que tenga LegalApp, o posteriormente pueden generar un mapa con la comunidad y generar ese comparativo, que eso es lo que le llaman después el contexto o la caracterización del contexto, se le llama mucho en los escenarios pedagógicos. Entonces, construir el contexto desde el territorio y desde sus actores, es decir, ¿dónde ocurre ese problema que yo estoy narrando? A través de una experiencia. Así deberías empezar toda investigación
en popular y comunitaria. Lo que les voy a mostrar es como ustedes ya estuvieran desarrollando su trabajo de grado, más no la propuesta, sino ya el desarrollo de esta. Inserten el mapa o descríbanlo, que eso es la contextualización. Posteriormente ya debe entrar qué los inquieta a ustedes. A uno siempre le han preguntado, ¿usted por qué está investigando eso y no otra cosa? Es decir, ¿qué lo inquieta? Problema construido de las necesidades reales de la comunidad. Entonces trate de responder cómo lo que usted está escribiendo desde su problema, donde hay una experiencia vivida, donde usted está implícito o implícita, cómo eso lo inquieta, y redacte unas 2 o 3 versiones de ese problema y al final escoja una. Se supone que eso le ayuda no mucho al director o la directora que uno tenga. Y eso es lo que ya empieza a generar el problema de investigación. Es decir, estos 4 puntos, apertura narrativa, contexto y problema, sería lo que se convierte en lo que se llama en la investigación tradicional problema de investigación, donde posteriormente va la pregunta. Y si se dan cuenta, ahí sigue la pregunta. ¿Qué quiero comprender? ¿Qué quiero responder? Entonces, preguntas que emerjan del diálogo. ¿Qué les sugiero? Si ya lo han hecho, súper. Si no, háganlo. Formulen una pregunta central y 3 secundarias. ¿Por qué? Porque la pregunta central después se convierte en el objetivo general y las 3 secundarias en los 3 objetivos específicos. Fácil. Y entonces, esa pregunta, que ya es la finalidad del planteamiento del problema, debería darles a ustedes ya o al lector una posibilidad de entender una experiencia vivida en un contexto específico y una pregunta que se va a resolver en ese lugar a través de esa experiencia vivida. Seguido del para qué sirve. Entonces ahí orientado a una transformación social. Entonces ese para qué sirve se conecta mucho con los objetivos específicos y con la justificación. Recuerden que uno siempre le preguntan ¿para qué sirve su investigación? Justifíquela. Eso es lo que llama justificación en la investigación. Pero ustedes acaban a narrar cómo eso va a tener una incidencia en la transformación o el intento de transformación social en ese contexto. Recuerden algo fundamental, no es lo mismo hacer una investigación en educación popular que en educación comunitaria. Lo popular, la investigación en educación popular tiene una incidencia en la transformación social. En cambio, en la educación comunitaria, yo puedo estar trabajando de la mano con las instituciones del Estado, ONG, entidades privadas, en un contexto particular comunitario. Esto lo digo porque sé que hay estudiantes de educación comunitaria y educación popular. Por ejemplo, uno puede hacer toda investigación popular, es comunitaria porque trabaja con colectividades, pero no toda investigación comunitaria es popular. Y eso debemos tenerlo en claro. Pero eso es una definición, una distinción epistemológica que pues no tenemos el tiempo para abordarla, pero no es lo mismo. Por eso acá coloco transformación social, porque supone que la investigación en educación popular, eso es lo que busca. Muchas veces lo consigue, otras veces no, el tiempo no nos da. Aquí entramos en la discusión de tenemos que entregar la tesis rápido o el proyecto rápido, necesitamos graduarnos, pero no importa, con tal de que dejen una propuesta que si alguien la sigue haciendo, la recoge, o ustedes mismas o mismos siguen trabajando en el contexto, eso pudiera convertirse en un proceso de transformación, súper. El intento es lo importante, la pretensión es importante, porque con los tiempos de rapidez de la academia muchas veces no se pueden hacer estos trabajos a largo plazo, porque eso, toda transformación social implica impacto, y el impacto se mide a largo plazo. Y finalmente, ustedes ya organizan eso, pueden usar metáforas. Ahora les muestro una tesis muy bonita de la Universidad de Antioquia, que cada capítulo tiene una metáfora de acuerdo con lo que trabajó la persona que la hizo. Pueden utilizar, por ejemplo, siembra, germinación, cosecha, hablando de que cada capítulo tiene un apartado para al final llegar a la cosecha, que posiblemente es lo que entendemos por resultados. Y resumen los capítulos en 3 líneas. Entonces, aquí les vuelvo a dar un recorderis. En esta diapositiva que les estoy mostrando la introducción tiende a ser el anteproyecto o el proyecto. Es decir, a todos les tocó hacer y a todas un proyecto o un anteproyecto. Eso se vuelve la introducción de su tesis. Ya no, entonces, pero ya le quitan ciertas palabras como que el presente proyecto, y no que ustedes ya dicen en esta investigación o lo que se realizó, porque ya se habla en pasado, porque supone que están entregando resultados. La introducción es el anteproyecto que ustedes ya entregaron o ya tienen ustedes listo. Después de la introducción, recuerden que ustedes tenían 3 objetivos específicos que surgieron de las 3 preguntas subsidiarias. Eso se vuelven los 3 capítulos. O si tienen 4 objetivos específicos, son 4 capítulos. Si tienen 5, son 5 capítulos. Recomendación que ojalá tenga 3 o 4. Por cada objetivo específico que surge de una pregunta subsidiaria, surge un capítulo en su investigación.
Entonces ustedes tienen que ir mirando si el objetivo específico concuerda con la pregunta subsidiaria y esas dos cosas concuerdan con el capítulo de su trabajo de investigación. Eso es como una lista de chequeo para ver si está bien. ¿Listo? 2. Capítulo 1. Esto sería el objetivo específico 1. ¿Qué les recomiendo? Que ojalá sea autoetnográfico, no autobiográfico. La autoetnografía, a diferencia de la autobiografía, problematiza. No solo cuento una historia, sino que mi historia tiene incidencia en ese problema, en ese contexto. No porque hayamos vivido allá, no todos están haciendo investigaciones en lugares donde viven o conocen, sino que tal vez hay un interés. Pero recuerden, ¿cuál es la diferencia entre nuestras investigaciones en educación popular y comunitaria? Que esas investigaciones nos interpelan. ¿Por qué lo interpela usted eso? ¿Qué le sugiero? Que el primer capítulo de su tesis, de su trabajo de grado, sea sobre ustedes, relacionado con el problema. Una autoetnografía bien interesante. Hablen de su trayectoria personal, un relato de vida. ¿Qué me conecta con este tema? Eso es una pregunta detonadora que ustedes pueden empezar. Reconozcan que ustedes como investigadores e investigadoras son sujetos históricos, políticos, éticos, que también de una u otra manera, directa o indirectamente, algo los llevó a ese tema. Algún vacío, alguna inconformidad, alguna inquietud o duda, algo de la niñez, algo de la universidad, algo que pasó en sus vidas cotidianas, algo que pasó en sus vidas profesionales. Cuenten por qué. Porque si no, la tesis, el trabajo de grado carecería de alma. Y lo importante del primer capítulo es el alma que ustedes le dan a su investigación. Entonces, escriban una página en primera persona. Lo bonito de la investigación comunitaria y popular, a diferencia de otras investigaciones, es que podemos utilizar la primera persona, no hay problema. Es decir, sitúense en la investigación. ¿Ustedes qué rol desempeñan? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué llegaron a ese tema? ¿Qué los conecta? ¿Qué los interpela? Hagan catarsis, hagan una introspección. El primer capítulo debe ser totalmente introspectivo de ustedes y el tema, de ustedes y ese problema. Territorio vivido. Todos estamos trabajando aquí en un territorio. Recuerden que el territorio como concepto, categoría, no se reduce a una zona rural apartada. El primer territorio, lo dicen las geógrafas feministas, es el cuerpo, eso lo sabemos. Pero hay otros territorios. El aula de clase es un territorio. Mi salón de clase, cuando somos profes, la mayoría de aquí son profesores y profesoras. Mi salón de clase es un territorio. Hay espacios, hay simbolismos, hay prácticas. Los que son profes de colegio, los que son profes universitarios, ese es un territorio vivido. Los que son profes en colegio los ponen a cuidar el recreo o el descanso. Ustedes saben que el recreo o el descanso también se convierte en un territorio. ¿Quién habita ese espacio? ¿Quién habita la cancha? ¿Quién tiene el balón? ¿Quién puede jugar? ¿Quién es segregado? Eso es otro territorio. Entonces el territorio, todos tenemos un territorio. Tenemos que saber, y ya lo deben, y en la introducción ustedes lo caracterizan. En el primer capítulo, ustedes se relacionan con ese territorio, hacen simbiosis. ¿Cuál es la relación de ustedes como territorio, como cuerpo, con ese territorio en el que están trabajando? Porque no somos ajenos. Porque si generamos esa dualidad, territorio y yo aparte, ya volvemos a la investigación tradicional. Y la investigación comunitaria y popular empieza a develar que debemos trabajar en conjunto, debe haber una simbiosis. Entonces, ¿qué territorios me marcan? ¿Cómo yo tengo incidencia en ese territorio? ¿Cómo yo lo habito, lo camino? ¿Cómo de una u otra manera ese lugar a mí me ha transformado y cómo ha transformado ese lugar? Pueden construir ustedes mapas colectivos o afectivos, ya sea ustedes o con la comunidad o con el contexto que están trabajando. Dibujen y describan lugares claves, eso es importante. Lo otro aspecto fundamental y hermoso de estas investigaciones es que permiten mucho lo iconográfico, a diferencia de otras investigaciones donde el gráfico, la tabla, lo estadístico está presente. Acá lo podemos hacer también, lo podemos utilizar. Lo iconográfico desde nosotros y desde el otro hace parte. Hagamos simbiosis. Las escenas, ¿qué evidencian ese problema? Recuperen memorias individuales y colectivas. Aquí es algo fundamental. Lo podemos hacer a través de entrevistas, conversaciones, grupos focales, y narren 2 escenas concretas. Si pueden más, pero por lo menos empiecen con 2 escenas concretas en esos 3 lugares clave. Si se dan cuenta, van a empezar ustedes a hablar en primera persona, a contextualizar unas escenas o lugares clave y a narrar escenas concretas. Miren, si ustedes me dicen cómo escribir eso, porque a veces es difícil, la literatura. Lean a Borges, a Cortázar. Miren, la escritura etnográfica o autoetnográfica es muy descriptiva.
olores, sabores, sentidos. O sea, que ustedes se pongan en la escritura, que ustedes cuando se lean ahí sepan que se están sintiendo, se están viendo, están presentes, que las figuras que ven, que lo que ustedes sienten en ese lugar, sienten incomodidad, sienten miedo, sienten felicidad, sienten temor, todo eso. O sea, entre más descriptivos y descriptivas sean con las escenas y su lugar en ese contexto, mucho mejor. Porque de una u otra manera estamos relacionándonos a nosotros con ese tema y con ese problema de investigación. Y al final del día estamos haciendo una simbiosis, nos estamos generando una hibridación entre el tema y yo. ¿Qué preguntas surgen? Que escriba una pregunta por escena, por ejemplo, y narran 2 escenas, ¿qué preguntas les surgen? Algo importante en toda investigación, no todo tiene que estar resuelto, no todo tiene que responderse. Habrán cosas que ustedes les surjan y que no alcanzarán a responder porque no eran sus objetivos de investigación ni era lo que buscaban, pero dejen las preguntas. Esta pregunta me surgió. Déjenla ahí, déjenla como un punto de partida, como una duda, como una inquietud para el lector, para el evaluador, para el director, para ustedes, ya sea para otra investigación doctoral o para otra maestría, o como punto de partida. No todo tiene que responderse, por más académico que sea, hay inquietudes y dudas que tal vez, o no todo debe colocarse. Fíjense, uno en la investigación cualitativa y en la investigación comunitaria y popular hay cosas que no se colocan y no está mal. Hay cosas que uno las dialoga con las comunidades o las piensa sobre uno y ese lugar en el mundo y uno no las quiere colocar. No todo tiene que estar escrito. Déjenlas en sus diarios de campo, en sus libretas. Déjenlas para ustedes. No importa, no hay problema. Y finalmente, tengan un posicionamiento ético. Desde donde yo hablo, es el lugar de enunciación, es el lugar de agendamiento, de asociación con ustedes. Ustedes, ¿qué incidencia tienen ahí? ¿Por qué yo estoy hablando aquí desde este lugar? Hablen desde sus privilegios, hablen desde sus carencias, hablen desde sus vacíos, escriban desde eso. O sea, encárnense en su investigación, que eso es importantísimo, porque ahí es donde ustedes se van a comprometer con ustedes y con ese territorio. Y cuando hacen simbiosis, el territorio pasa a ser parte de ustedes y ustedes de ese territorio. Y recuerden, no es el territorio rural por allá lejos. El territorio es el salón de clase, el territorio es su casa, su habitación. Tiene sus olores, ustedes tienen sus sentidos, ustedes están ahí presentes. Cuando uno pasa mucho tiempo en un lugar o cuando uno empieza a visitar un lugar y a generar confianza, uno empieza a ser parte de ese lugar. Y al final describan en este primer capítulo, investigo esto porque, y ya después de haberse situado, encarnado, reflexionado y haber generado esa catarsis colectiva y propia, porque hay cosas que uno no cuenta, digan por qué están investigando eso. Capítulo 2. Las tramas conceptuales 1. Aquí es donde empieza, que es lo que llamamos marco teórico y estado del arte. Pero no le vamos o sea, si se dan cuenta, la última variable dice equivalente tradicional. Entonces yo les coloco a qué equivale lo que les voy a contar. Pero, porque eso, hacer investigación comunitaria o popular no significa quitar exhaustividad. De hecho, para mí es más complejo porque de una u otra manera uno termina transformándose a través de su investigación. Después de que ustedes hagan ese primer capítulo, seguramente no serán las mismas personas. Y si siguen siendo las mismas personas, por lo menos de una u otra manera, algo en ustedes llegó a ser conciencia de el contexto y del territorio que no era lo suficientemente claro antes. En el segundo capítulo de su trabajo de grado, los que están aquí en trabajo de grado y los que van a empezar en educación comunitaria, empiecen con las dimensiones teóricas y categorías de base. Teorías y conceptos. ¿Qué necesito entender? Como usted ya planteó una introducción desde su anteproyecto, pero como introducción, ya tiene un primer capítulo autoetnográfico, usted situado en un contexto, develándose, desnudándose en ese lugar, seleccione qué teorías y conceptos le van a ayudar a responder eso. No todos tienen que salir ni de la comunidad, ni todos de los libros. Ahí también ahora les muestro cómo hay una simbiosis en el capítulo 3. Las teorías necesarias. Ustedes pueden utilizar 1, 2, 3 teorías o una sola que les sirva, desde la educación comunitaria, educación popular, geografías feministas, geografías decoloniales, educación comunitaria, educación decolonial, pedagogías críticas, bueno, las que necesiten y les pueda permitir abordar esa realidad. Y mínimo 5 conceptos clave. Y ahí con eso se empiezan a dialogar con las teorías y los conceptos. Eso es lo que le llamamos marco conceptual y marco teórico. Ojo, ¿por qué les coloco 5 y no 4 ni 3? Porque también es una idea de algo que les decía cuando iniciamos este taller, que ojalá muchas de sus investigaciones se conviertan en artículos.
Esos 5 conceptos clave del marco conceptual son las palabras clave de los artículos, que van después del resumen y que se desarrollan desde la introducción y los resultados. Como les dije, si alcanzamos, les muestro cómo pasar su trabajo de grado a un artículo, que no es nada del otro mundo y se puede. Autores clave, ¿qué referentes? ¿Quién ha trabajado esto? Entonces dialoguen críticamente con esos autores. No subordinen las ideas ni el contexto a los autores, ni los autores a las ideas, ni ustedes. Es decir, ustedes conviértanse en un autor más. Si yo les digo entre 8 y 10 autores, ustedes sean el autor 11. Dialogue con ellos, converse, pero no los descontextualicen. Hay un gran problema que tenemos a veces en las ciencias sociales cuando, por ejemplo, ustedes van a ver tesis y en ciencias sociales humanas y en muchísimas está Foucault. Foucault para todo, como si Foucault hubiera hablado para ciertos contextos. No, miremos quién nos sirve, de quién podemos hablar y que sea pertinente y contextualizado. No intentemos cogernos que la biopolítica en la escuela de Timbío, Cauca. Miremos si sí nos sirve o no, posiblemente no. Entonces tratemos, eso es una selección importante, sus directores y directoras también deben ayudarles con eso. Cuando yo dirijo trabajo les sugiero teorías y conceptos que les pueden ayudar, que sean contextualizados, o por lo menos decir, utilizo este concepto de este autor hasta cierto punto porque el autor no respondía a esa realidad concreta, pero hay características que me sirven. Y eso es lo que se convierte en el estado del arte. Pueden aumentar el número de autores, ojalá. Problematización crítica, ¿qué no explican? Digan los vacíos, cuestionen esos saberes, desde los hegemónicos hasta los contrahegemónicos. La idea no es endiosar a los contrahegemónicos o satanizar a los hegemónicos, es más bien cómo dialogan entre ellos, pero hay que cuestionarlos, las dos formas de mirar ese mundo y por lo menos generar un párrafo crítico por teorías y conceptos. Eso ya se está articulando con esa realidad inmediata que usted escribió en el primer capítulo donde usted está situado o situada. Es decir, ya estoy describiendo teóricamente un contexto, un entorno y un problema donde yo ya me situé y eso es lo que llama la discusión. Y en los artículos científicos siempre hay discusión. Entonces aquí ya estamos avanzando hasta con ese tema. Y finalmente, la traducción territorial. ¿Cómo se entiende esos conceptos, esas teorías en el contexto donde estoy trabajando? Traduzcan teoría al lenguaje del territorio. ¿Cómo yo lo hago? Pues, por ejemplo, en los procesos de conversación, entrevista, grupos focales, puedo consultar cómo entienden ese concepto los estudiantes, los abuelos, las mujeres, mis estudiantes, mi familia, ¿cómo lo entienden? No tiene que ser a diccionario, como que es que yo no sé eso, no, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo entiendes eso? Y ahí pueden hacer esa articulación entre el concepto y la teoría que aparece en el texto y que nos va a servir como marco teórico conceptual y las realidades inmediatas y entender que hay cercanías como grandes diferencias. Y entonces el proceso de apropiación aquí es equivalente no tanto a mirar si el concepto sí se puede aplicar directamente, sino al diálogo que existe entre el concepto y la realidad inmediata de quienes viven ese contexto y ese territorio específico. Capítulo 3, las tramas conceptuales 2. Y aquí ya viene la profundidad entre el diálogo. Entonces, cómo los saberes locales, esas voces, ¿qué sabe la comunidad? ¿Qué entiende la comunidad? ¿Qué vive la comunidad? Reconocer saberes populares como conocimiento válido también, y esto es interesantísimo. ¿Cómo lo podemos hacer metodológicamente? Entrevistas, conversaciones, grupos focales. Saquen unas 10 citas significativas que puedan, ya sean textuales o parafraseadas, y articulanlas con ese marco conceptual y teórico que vimos en el capítulo 1. Es decir, si se dan cuenta, miren lo que estamos haciendo. Pasamos de un capítulo 1 donde son ustedes, un capítulo 2 donde son los otros, teorías, y un capítulo 3 donde somos nosotros. Es decir, donde nos estamos articulando el yo con los autores y con la comunidad, las personas. Hay una articulación. Y ahí entonces empieza ese marco contextual, donde yo ya contextualizo conceptos, me contextualizo yo e indago con la comunidad. Y empiezo a hacer un diálogo de saberes, de relación teoría-territorio. ¿Cómo dialogan? ¿Cómo construyo conocimiento de diálogo horizontal, no vertical? Y ahí hagan párrafos mixtos. Ahora les muestro un ejemplo de cómo podría quedar. Es decir, desde la teoría de un autor hasta citar lo que dice doña Lola, lo que dice el líder comunitario, el señor de la tienda, mi estudiante, lo que piensa mi estudiante, y lo puedo hacer. Y ahí empiezan a surgir un conjunto de conceptos claves que posiblemente usted no había tenido en cuenta y que surgen en el diálogo, porque alguien le puede decir, yo no lo entiendo así, pero lo entiendo de esta manera. Lo que usted me dice acá lo tenemos en cuenta o lo denominamos de otra forma.
ese tema de los marcos conceptuales y teóricos es hermoso porque ustedes empiezan a crear teoría, que es lo que hace el conocimiento también. Y esas categorías yo les sugiero que ojalá utilicen un tipo de investigación que se llama la teoría fundamentada. No alcanzo a hablarles de ella, pero les sirve mucho porque la teoría fundamentada, a diferencia de la investigación acción participativa, la investigación acción educativa, la etnografía, la cartografía social, la diferencia es que la teoría fundamentada, que proviene de corrientes sociológicas, lo que busca es construir teoría con la comunidad, es decir, no lleva marcos teóricos, sino que los construye. ¿Y cómo los construye? A través del diálogo con el otro. Entonces construye teorías y conceptos dialogando con el otro. Entonces la teoría fundamentada se fundamenta en lo que la gente piensa sobre lo que hace y sobre lo que cree, y construye conceptos que posiblemente estén denominados de otra manera en un libro o un artículo, pero yo lo contextualizo a lo que la gente cree según lo que hace y lo que piensa. Y lo mismo, esos conceptos me ayudan a construir una teoría y es buenísimo. Se lo sugiero. Si alguien quiere, le envío material sobre la teoría fundamentada. Ayuda mucho. Es muy importante. Y finalmente mencionan los conflictos o contradicciones que pueden generarse. Lo que les decía, tampoco hay que romantizar la comunidad. Hay que nosotros mirar qué dificultades, tensiones, conflictos, o por ejemplo, si lo que nos dicen es lo que hacen. Uno encuentra mucho en el trabajo de campo la inconsecuencia, es decir, hay personas que dicen, es que nosotros trabajamos de esta manera, somos comunitarios, somos solidarios, yo no sé qué, y uno cuando ya está yendo varias veces se da cuenta que don Pedro no se habla con doña Ana, que hace muchos años no se saludan, que solo les interesa ir a las reuniones porque hay un tema económico. Eso también hay que mencionarlo, porque esas tensiones también nos permite develar cómo funciona ese contexto. Y somos seres humanos, así funcionamos. No podemos decir, es que acá todo es perfecto. No estamos generando la utopía de Tomás Moro en nuestras investigaciones. También es importante mostrar aquello que quisiera que no se mostrara, pero que hace parte de las relaciones humanas. Capítulo 4. Los caminos metodológicos. Y esto es muy importante porque nos permite, después de todo eso, mirar cómo también vamos a construir diálogos y caminos que permitan para posteriores investigaciones o para la propia comunidad. Recuerden que en la educación popular algo fundamental es la incidencia en los procesos de transformación y dejar elementos o por lo menos diálogos con la comunidad y lo que nosotros llevamos para que posteriormente sigan aterrizando procesos de transformación es muy importante. Entonces aquí, ¿qué enfoques podemos usar? Yo aquí les coloco los principales, pero hay más. Investigación, acción participativa, ustedes ya lo conocen. Investigación, acción educativa, que es muy distinto porque se trabaja en contextos educativos o en contextos no territoriales, pero donde de una u otra forma uno busca transformar. Los que son aquí licenciados o licenciadas saben que muchas veces es de los que más se trabaja a veces para los trabajos de grado o las praxis pedagógicas. La cartografía social, que de una u otra manera les mostraba, les puedo enviar material cómo hacer cartografías sociales, si conocen pues súper. La teoría fundamentada que les hablaba hace un momento, importantísima, y la etnografía crítica. Es decir, y uno puede utilizar varias, no pueden decir, no, es que yo solo quiero esta. Miren, una cosa que a veces uno se cohíbe como estudiante, si usted la investigación acción educativa le brinda unas características, pero además necesita de la teoría fundamentada y la etnografía, hágalo, no importa. Recuerden que la metodología responde a los objetivos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden que en la introducción surgió una pregunta general y 3 subsidiarias. Esas subsidiarias se convirtieron en los objetivos específicos. Cada objetivo específico en un capítulo de la tesis. Por cada capítulo ustedes pueden abordarlo metodológicamente de maneras distintas, porque posiblemente en una a usted le interese más el diálogo de saberes y en otra el análisis documental. Y no está mal, lo pueden hacer o pueden utilizar las dos. Ustedes digan, me interesa hacer análisis documental de archivo, pero también me interesa dialogar con las personas a través de grupos focales. Háganlo, no hay problema. Y justifíquenlo con un párrafo. Aquí es lo que llama el diseño de la investigación, que les han hablado a ustedes en términos metodológicos. Entonces, ¿cómo yo desarrollo esto? ¿Qué técnicas utilizo? Como por ejemplo talleres, etcétera, los sujetos activos como hacen parte de esto, y el tema importante, ¿no? Yo cómo estoy devolviendo o cómo voy a devolver esta información, que es una de las cosas